Muy bien, muy buenas tardes para todos ustedes. Vamos a dar inicio a la semana número 12 de actividades del curso de taller de elaboración de tesis. Así que vamos a empezar la actividad del día de hoy. Hoy vamos a abordar la temática del artículo científico y me gustaría que me escriban o que usen el audio para saber si se está escuchando bien, por favor. Sí se escucha, doctor. Buenas tardes, doctor. Sí, le escucho. Muy bien, André, Anthony, gracias. Y todos los que están también escribiendo. Gracias, Axel, Brigitte, Elizabeth, Ricardo, Rubén, Vanessa y por supuesto todos los que están escribiendo y que están conectados. Justamente tenemos ya en este momento 55 personas, Helen, Daniela, Robin, Ligia. Ok, muy bien. Me gustaría comentarles que ya nos quedan pocas semanas para concluir el curso y el semestre. A partir de esta semana vamos a dedicar la mayor parte del tiempo en la parte práctica a revisar los proyectos de investigación. Lo que queremos es que ustedes tengan su Word abierto. Vamos a revisar la guía, vamos a revisar la plantilla del proyecto protocolo de investigación y prácticamente ustedes ya deberían estar avanzando. Vamos a ir dando la oportunidad en 10 minutos para que vayan presentando a cada uno de ustedes sus avances. Así que eso va a ser la actividad práctica las próximas 3 semanas que nos quedan. Ustedes deberían tener aprobado su proyecto la segunda semana de agosto, puesto que la última ya es el examen, y el examen deberían tener aprobado su proyecto de investigación. Entonces, me gustaría, por favor, que le dediquen tiempo y que aprovechen a avanzar su proyecto de investigación. Voy a compartir la pantalla con la clase del día de hoy, que tiene que ver justamente con el teórico de cómo publicar con éxito, algunas recomendaciones prácticas y, por supuesto, abordando específicamente el tema del artículo científico. Cualquier pregunta, usen el audio, por favor, para que podamos comunicarnos y para poder interactuar, ya que estoy en este momento en pantalla completa. Ok, ¿cómo funciona el tema de la producción en las revistas? Muy bien, la producción en las revistas tiene 3 componentes o 3 ejes. La materia prima, que son los manuscritos que se envían, el proceso, que es el proceso y gestión editorial, que tiene que ver con los editores, los revisores, el famoso peer review, que son los revisores por pares, generalmente externos y generalmente doble ciego o blindados. La impresión, la imprenta, en este caso la publicación, el diseño, tanto en su versión impresa como en su versión virtual o online. Las indexadoras, es decir, una vez que se sube en la revista, la revista puede estar indexada en diversas bases a nivel nacional e internacional. Y en algunos casos los patrocinadores, como en el caso de la revista de la Facultad de Medicina Humana, está patrocinado y editado por el Instituto de Investigación en Ciencias Médicas de la Universidad Ricardo Palma. El producto, por supuesto, es la revista en sí mismo. Entonces, esta maquinaria, que está formada por la materia prima, que son las propuestas para publicar, los manuscritos que se envían, el proceso de gestión y de edición, que es un proceso complejo, y el producto final, que es el paper o la revista que se produce finalmente como consecuencia de este procedimiento. Uno de los primeros pasos que debemos dar es elegir una revista para publicar. Entonces, la elección
de una revista para publicar su manuscrito o su artículo tiene que ver con varias características. Algunas de ellas están mencionadas en esta diapositiva. Primero, el ámbito y el alcance de su investigación. Si su investigación es de medicina veterinaria, obviamente tendrá que buscar en revistas de medicina veterinaria. Si su investigación es de traumatología o de salud pública o de cardiología, etcétera, tenemos que buscar las revistas que tengan el ámbito y el alcance, el objetivo, es decir, qué publica esa revista. Luego tendremos que evaluar también, obviamente, que tenemos que publicar o enviar a revistas que tengan que ver con el ámbito de mi área, de mi especialidad, de mi formación y que tengan el alcance de lo que yo quiero publicar. La calidad de la revista tiene que ver con indexaciones. Indexaciones, por ejemplo, en Cielo, Medline, Scopus, WOS o Web of Science, calidad de material publicado y la calidad de la revisión por pares. Si yo estoy apuntando a las revistas que hoy se clasifican en Q1, Q2, Q3, Q4, según el cuartil, el factor de impacto, entonces la calidad de material publicado tiene que ver con que si yo estoy mandando a una revista Q2, donde el 80 al 90% de los manuscritos son rechazados, estaré preparado para que prácticamente envíe por lo menos 10 propuestas para que uno pueda ser aceptado. ¿Okay? Las revistas Q4, bueno, tienen un poquito mayor de flexibilización, están recién indexadas en Scopus o en Web of Science, y entonces tienen un poco más de eh, probabilidades o chances de que acepten y publiquen el artículo. Y finalmente la calidad de la revisión por pares. Hay revistas como por ejemplo New England Journal of Medicine, JAMA, revista Science, etcétera, que por supuesto aceptan solamente artículos de alta repercusión, de alto alcance y son revisados por pares internacionales con reconocido prestigio. Otros criterios que debemos evaluar al enviar nuestro artículo para publicar es el público objetivo, si yo quiero publicar en español solamente, quiero publicar en español e inglés, una revista bilingüe, e incluso muchas revistas de Cielo publican en español, portugués e inglés, ¿sí? Por la importancia que tiene Brasil y el idioma portugués a nivel del mundo científico. Por supuesto, tendrá que ver también con la calidad del manuscrito a enviar y tendrá que ver con el costo de publicación y el tiempo de revisión. Si hay revistas que no cobran por publicar y por revisar, entonces esas revistas que no cobran tendrán mucha más demanda, tendrán en fila una gran cantidad de artículos atrasados y es probable que el tiempo medio de publicación sea entre 8 y 12 meses, el tiempo de revisión de publicación. Y en general, como ya les enseñé en algún momento, hemos revisado cuando vemos el Find Journal o Journal Finder, cuando nosotros colocamos nuestro abstract, nuestro título y nuestro abstract, nos va a salir una lista de posibles revistas para publicar y ahí nos va a decir el tiempo promedio que tardan en revisión y en publicación, ¿sí? El tiempo promedio va entre 6 a 12 o 15 meses, dependiendo de la revista que se elija. Y lo que se llama también la prepublicación online, que es la publicación previa o pre-publications, prepublicación online, entonces es una de esas posibilidades también que tenemos que tomar en cuenta. Aquí tenemos una lista de algunas revistas que están indexadas a nivel de nuestro país, básicamente. Entonces aquí vamos a encontrar a la revista Acta Médica Peruana, que saca 4 números por año. Y aquí tenemos a la revista nuestra de la Facultad de Medicina Humana, que está indexada en Cielo. Y algunas de estas revistas, como por ejemplo la revista de Gastro, estaba indexada en PubMed y en Scopus. La revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública está indexada en PubMed y en Scopus. Y muy pronto también nosotros estamos presentándonos para indexarnos en PubMed y probablemente en el año 2021-2022 para Scopus. No tenemos ninguna revista de la salud indexada en Science hasta este momento que se sepa en nuestro país. Pero ustedes saben que el índice y el ranking de las universidades y de las facultades
por SUNEDU se da en base a lo que se publica en Scopus, y ahí la importancia también de publicar en Scopus. ¿Cuáles son las razones por las que se rechazan los manuscritos? Bueno, la primera razón es mala presentación del manuscrito, ¿sí? La razón más importante no es la calidad del artículo, sino la mala presentación del manuscrito. Hay deficiente redacción, hay una sobreestimación de los resultados generalmente, magnifican los resultados. Siempre tenemos que ser objetivos, imparciales y prudentes. Un mal diseño metodológico, mal uso de las estadísticas o una estadística incompleta o inapropiada, incorrecto o mal uso de instrumentos de medición, por ejemplo, o una muestra insuficiente, mal seleccionada o no extrapolable, y faltas éticas. Estas son las causas más importantes por las cuales se rechazan los manuscritos. Por lo tanto, deberíamos prestar atención. La mala presentación tiene que ver con que no hemos leído completamente, debemos revisar completamente lo que significan instrucciones para los autores. Cada revista tiene este ítem, esta área, esta pestaña, que dice instrucciones para los autores. Y ustedes, una vez que deciden a qué revista quieren enviar su manuscrito, deben conocer perfectamente toda esa área, haberlo bajado, el PDF, haber leído en el portal de la revista y estar seguros de cumplir con todos los requerimientos y las formas que pide. Si dice que el título debe ser en Arial número 12 o en New Script número 12, ustedes tienen que colocarlo en eso, ¿sí? El tamaño de la letra, el espacio, etcétera, características que debe reunir de forma y de fondo el manuscrito. La redacción. Recuerden que las revistas indexadas se leen a nivel global. No solo se leen en Lima, o en la selva, o en la costa, sino se lee en la región, en el continente y en los 5 continentes. Entonces, debemos utilizar términos que sean inequívocos, que no sean ambiguos, evitar términos locales o regionales y usar terminología técnica médica, por supuesto, ¿sí? La redacción, sencillez, exactitud, precisión, es muy importante, y claridad, la claridad al redactar. Entonces, eso es muy importante y por supuesto no sobreestimar. Con un estudio no podemos decir que está todo demostrado. No hay que sobreestimar los resultados, ¿ok? Muy bien, ¿cuál es la estructura típica de un artículo original? El famoso IMRD. La estructura IMRD es la que se sigue utilizando actualmente a nivel internacional. La introducción tiene que ver con cuál es el problema. En la introducción yo debo abordar el problema y terminar con mi objetivo de mi proyecto o de mi trabajo o de mi resultado. En material y métodos es cómo se estudió ese problema. En resultados es qué encontré en relación a ese problema en mi trabajo. Y en la discusión debo responder la pregunta ¿qué significan dichos hallazgos? Esto es muy importante que lo tengamos en mente cuando nos toque escribir nuestro artículo. Y por supuesto, la idea es que trabajemos conjuntamente y aumentemos la producción científica de la Facultad de Medicina y de la Universidad Ricardo Palma. Tenemos que trabajar alineados a la institución. El siguiente punto tiene que ver con el título. Aunque el título es lo último que se coloca de un paper, es importante mencionar algunas características. Primero, el título debe describir el contenido del manuscrito en forma específica, clara, exacta y breve. Cuando yo leo el título, debe darme una idea de qué trata el artículo. Entonces, muy importante, ¿sí? Debe describir el contenido más importante del manuscrito. Por eso cuando buscamos nuestras palabras claves, ponemos TIAP, título y abstract, porque en el título deberían estar las palabras claves de mi trabajo, ¿sí? Y el título debe ser específico, no ambiguo, debe estar bien redactado, debemos revisar el título, debe ir en forma secuencial, de manera lógica, debe ser claro, exacto y breve. Títulos súper largos, de 30, 40, 60 palabras, nadie quiere leer, hay que leerlo 3 veces para entender qué quiso decir el autor. Títulos claros, exactos y breves. Lo recomendable es un promedio de 15, 20 palabras, no más que eso. Títulos cortos son importantes.
y se puede modificar el título hasta la publicación final, ¿sí? Eso no es el más importante, sin embargo el título es la carta de presentación del artículo. Por lo tanto, debería haber una buena carta de presentación con un buen título. ¿Cuáles son los errores frecuentes en relación al título? Primero, falta de claridad y orden. A veces mezclan la variable de resultado, ponen primero, después ponen la variable independiente, muestran la población por un lado, la institución por otro, se equivocan con el periodo, entonces falta de claridad y orden. Así como la pregunta de investigación tiene un orden, el título tiene un orden y una secuencia lógica. Sintaxis equívoca. Debemos usar palabras y una sintaxis que sea clara, ¿sí? Que sea inequívoca. No usar términos ambiguos, no usar abreviaturas, que somos muy afines a usar abreviaturas en medicina y en ciencias de la salud, evitemos las abreviaturas. ¿Por qué? Porque lo que para nosotros es muy obvio de una abreviatura, en Bolivia, en México, en España, en cualquier otro lugar del mundo, esa abreviatura puede significar otra cosa incluso, o ser ininteligible. Errores frecuentes, poco específicos o demasiado específicos. Debemos buscar el punto de equilibrio en nuestro título. Palabras innecesarias, palabras que no suman, que no ayudan, que no son esenciales, hay que retirarlas del título. Por eso, títulos que sean claros y específicos. El resumen en español y el abstract en inglés tiene una estructura. Se pide un resumen estructurado, ¿ok? Estructurado. Es muy importante porque según lo que queramos publicar, ya sea una comunicación breve, un artículo breve o un artículo original, el máximo aceptado en general de número de palabras en el resumen es 250 palabras en un artículo original. Y si es un artículo breve, una comunicación breve, son 150 palabras. Entonces, ojo con las palabras. No debemos usar más palabras que las necesarias. ¿Okay? La estructura del resumen igual es objetivos, material y método, resultados y conclusiones. Este resumen es el que generalmente toman todas las revistas o todas las indexadoras para los metadatos. Entonces, es muy importante que usted en su resumen y en su abstract debe estar bien resumido, valga la redundancia, su artículo, porque el resumen es lo primero que leen los lectores, los investigadores, la comunidad científica. Si el resumen resulta interesante y se pone lo esencial en el resumen, da ganas de leer todo el artículo. Pero si el resumen está mal redactado, incompleto, inconcluso, no se han puesto los resultados más esenciales, más interesantes, entonces muy importante, el resumen es lo que generalmente leen ustedes incluso cuando tienen que seleccionar sus artículos para su marco teórico. Si el resumen es bueno, sólido, fuerte, importante, leemos todo el artículo. Entonces, el resumen hay que cuidar el número de palabras, ¿ok? Cuidar el número de palabras. Muy bien, vamos a entrar entonces ya ahora sí en el cuerpo del artículo científico. El cuerpo del artículo científico tiene que ver con lo que se llama la primera parte de la introducción, ¿ok? La introducción, que usualmente recomendamos entre una página como máximo a una página y media, ¿no? La introducción. Entonces, la introducción tiene que ver con estos puntos. ¿Qué se pretende estudiar? Es lo que tenemos que nosotros decir. ¿Qué se pretende estudiar? Entonces hay que contextualización del problema, ¿sí? Hacemos una revisión de la literatura aquí en el problema, por supuesto. ¿Qué se pretende estudiar? De mi pregunta de investigación salen las variables que yo debo desarrollar en el problema de investigación en la introducción, ¿ok? Y debemos también ver qué no se ha hecho sobre ese estudio. Fíjense que una parte, una tercera parte es el problema de investigación en cuanto a las variables. Si yo, por ejemplo, estoy estudiando obesidad y hemoglobina glicosilada, empezaré diciendo qué es la obesidad, su epidemiología, sus características, sus consecuencias, el impacto de la obesidad en el mundo, en Latinoamérica, en nuestro país. Hablaré de lo que significa la hemoglobina glicosilada, cuál es la contextualización de ese problema y cómo afecta la obesidad a la hemoglobina glicosilada o la hemoglobina glicosilada a la obesidad. Ok, y esa es la primera parte. Para eso debo haber hecho una revisión de la literatura. Ustedes a esta altura ya tienen su búsqueda sistemática, han hecho su artículo de revisión, o sea que tienen la introducción
esta primera parte de sobra. Ahora hay que tomar lo más importante, porque la introducción tiene que ver con lo que voy a ver posteriormente, que son mis objetivos. Y debemos marcar lo que no se ha hecho. ¿Qué no se ha hecho en relación a obesidad y hemoglobina glicosilada? Definir brechas o vacíos en la literatura. Sí, eso es muy importante. Y luego después tengo que decir por qué es importante abordar mi tema de investigación, el proyecto, el tema que yo estoy desarrollando, el artículo que estoy presentando. ¿Qué puede aportar? ¿Para qué puede servir? ¿Sí? Y termino con el objetivo. Fíjense qué interesante entonces. Hago la revisión de la literatura para poder hacer la introducción y aquí va la formulación de la hipótesis, ¿sí? De manera tácita va la formulación de la hipótesis. Entonces, en introducción, debo cubrir qué pretendo estudiar, contextualizando el problema, qué no se ha hecho del problema que pretendo, cuáles son las brechas o vacíos en la literatura. Tengo que mostrar la importancia de mi artículo, por qué el trabajo es importante que se publique, ¿ok? Y eso tiene que ver con lo que no se ha hecho o lo que falta. ¿Y qué puede aportar? Estos dos puntos, por qué es importante y qué puede aportar, termina convenciendo a los autores de que, a los revisores en la introducción, de que la necesidad de hacer el trabajo de investigación. Y al finalizar la introducción, yo debo concluir con, por lo arriba mencionado, por lo anteriormente dicho, el objetivo del presente estudio fue, y ahí entonces va el objetivo de mi trabajo de investigación. ¿Cuáles son errores frecuentes en la introducción? Primero pensamos que la introducción debe ser extensa y que debe ser una enciclopedia de todo lo que yo he buscado. No, es puntual. La introducción, máximo una página y media cuando hay mucho que decir. Normalmente es una página la introducción. Entonces, no es una amplia revisión del tema. En el artículo no debemos demostrar eso. En la tesis sí colocaremos todos los antecedentes, pero acá es la introducción al tema, ¿sí? Una cosa importante es que no debemos quemar los resultados en la introducción. Ese es un error frecuente. Afirmaciones con muchas citas. No debemos poner 30 citas en la introducción. Hay que poner las necesarias, las importantes. Generalmente no se encuentra la justificación del estudio. Ya mencioné que marcar la justificación y la importancia del estudio es fundamental en la introducción. Generalmente hay límites de páginas, palabras para los artículos, ¿ok? Entonces es muy importante no caer en estos errores frecuentes relacionados con introducción. Termino la introducción con el objetivo. Ahora pasamos al segundo apartado, que es material y métodos. Material y métodos engloba diseño del estudio, población y muestra, intervención o procedimientos, variables, análisis estadístico y consideraciones éticas. Estos subítems deben ser considerados y deben estar siempre en material y métodos de un artículo original. El diseño, la población y la muestra, la intervención y los procedimientos, las variables, análisis estadístico que se realizó y las consideraciones éticas, ¿sí? En cuanto al diseño del estudio, por supuesto, ya con ustedes hemos revisado todo lo que significa diseño de los estudios, según el control de la investigación de sujetos, puede ser observacional o experimental, según la medición transversal, longitudinal, una sola medición o dos o más mediciones, según la finalidad, descriptivo solamente o analítico, y según el inicio del estudio, prospectivo o retrospectivo. Esto también ya lo hemos visto. En relación a población y muestra, debemos describir la población de estudio, el marco, los lugares, fechas relevantes, mencionar los criterios de inclusión y exclusión para la selección de la muestra, llamados también criterios de selección, el tamaño de la muestra, cómo se terminó, debemos mencionar allí, y el muestreo que utilizamos, ¿sí? Muestreo probabilístico, aleatorio simple, sistemático, estratificado por conglomerados, o no probabilístico, que es por conveniencia, por casos consecutivos o por bola de nieve. Entonces, en población y muestras debemos nosotros describir todos estos ítems, describir la población de estudio, el marco de referencia, los lugares, las fechas relevantes, criterios de selección y cálculo del tamaño de la muestra y tipo de muestreo que hemos utilizado. En la parte de intervención o procedimientos, aquí tenemos que describir
con mayor detalle la intervención que se realizó o los pasos para la recolección de los datos. Para cada variable de interés, proporciona la fuente de datos, dar suficiente detalle de los instrumentos utilizados para las mediciones, cuando usemos variables complejas, qué instrumento utilizamos, su validez, etcétera, su validación. ¿Qué paso siguió para reducir el sesgo en el registro de las mediciones? También aquí podemos colocar en procedimientos cómo se aseguró la calidad de los datos, qué se hizo para reducir los sesgos, el sesgo sistemático, el sesgo de información, etcétera. ¿Sí? Ok. El sesgo aleatorio. Variables. En la parte de variables, eh, ¿qué variables se ha decidido medir cuando se diseñó el estudio? Definir claramente todas las variables independientes, dependientes o intervinientes, y cómo agrupó sus variables y cómo se van a expresar sus resultados. Entonces, ahí están las variables que yo debo mencionar, cuáles son las variables, y entonces debo definir cuál es la variable dependiente, independiente y las intervinientes y cómo van a expresarse los resultados. Análisis estadístico, yo debo marcar qué pruebas estadísticas se utilizó para analizar sus variables. Entonces, ahí va en análisis estadístico, qué pruebas estadísticas se utilizaron, dar información sobre la distribución de sus variables, eso también es importante. Este paso en general a veces se saltan y es motivo de preguntas, ¿sí? La distribución de las variables cuantitativas, si tienen o no distribución normal, si tienen distribución normal, si están asociadas o no con una variable cualitativa, por ejemplo, para su análisis. Ustedes saben que las posibles combinaciones son variable quali con quali, y usaremos la palabra asociación, variable quanti con quali, y usaremos la palabra relación, y finalmente variable quanti con quanti, y usaremos la palabra correlación. Este concepto es importante, lo voy a repetir. Cuando usamos las variables, tenemos dos tipos de variables, cuantitativas y cualitativas. En el análisis estadístico tendremos que dar información sobre la distribución de las variables. Las variables cualitativas, lo que se hace es dar frecuencias, valor absoluto y porcentaje, proporciones. Y las combinaciones probables son variables quali con quali. Una variable quali con quali para el análisis, hablo de asociación. Por ejemplo, si yo quiero relacionar la edad, el sexo con obesidad, sí o no, son dos variables cualitativas, usaré la palabra asociación. Si yo quiero evaluar una variable quanti con una variable quali, por ejemplo, edad cuantitativa con una variable quali, sexo, usaré la palabra relación, quanti-quali. Y si yo quiero evaluar dos variables quanti, por ejemplo, edad con índice de masa corporal, dos variables cuantitativas, entonces usaré la palabra correlación. Y podrá haber correlación positiva, a mayor edad, mayor IMC, o podrá haber una correlación negativa, a mayor edad, menor IMC, o a menor edad, mayor IMC, una correlación negativa. Cada medida informada en resultados debe tener una descripción del método utilizado. Esto es muy importante. Y conozca los supuestos para las pruebas estadísticas. Entonces, en el análisis estadístico tenemos que tener claramente estos aspectos al momento de redactar el artículo. En consideraciones éticas, es importante, por supuesto, la ética guía la investigación, tanto en humanos como en animales, de experimentación, describir el proceso de obtención de datos. Los lectores editores deben saber que se respetaron el bienestar y derecho de los participantes en investigación. Por supuesto, que si hubo necesidad de un consentimiento informado, que si hubo necesidad de, por supuesto, tener autorización de los familiares, del paciente, etcétera. La aprobación por un comité de ética, eso es muy importante. Los comités de ética garantizan la protección de los derechos y el bienestar de los participantes de la investigación. Difícilmente una revista le acepte un trabajo para publicar si no tiene la aprobación de su comité de ética y la autorización de su institución donde se realizó el trabajo para la publicación. Muy importante, ¿eh? Sin aprobación por comité de ética, muchas revistas podrían no aceptar la investigación. Directamente, cuando se somete un artículo y les piden los anexos y los documentos complementarios, si no tienen las aprobaciones
institucionales, la revista automáticamente puede rechazar su manuscrito. ¿Cuáles son los errores frecuentes de materiales y métodos? Introducir resultados. En material y métodos nunca va a resultados, ¿ok? No va ahí, la parte de resultados es posterior. No es necesario explicar fórmulas de los análisis estadísticos o de las muestras. Se supone que el que revisa y el que lee conoce esas fórmulas. Detalles insuficientes de los procedimientos e intervenciones. Eso es frecuente en material y métodos. No mencionar las consideraciones éticas. Entonces, el subítem de la parte ética es muy importante. Resultados. Y ahora llegamos a la parte de resultados. Aquí debemos solamente mostrar los resultados, mostrar los hallazgos, sin hacer comentarios y sin hacer juicios de valores. Eso será en discusión. En resultados, yo solamente muestro los resultados. No digo, este es mucho mejor que el otro. El resultado este es mayor que aquel. No. Yo solamente muestro los resultados. El lector evaluará los resultados, ¿sí? No hago comentarios ni juicios. Presentarlos en secuencia lógica, eso es muy importante. El texto, luego tablas o cuadros y o figuras. Un error frecuente es que repetimos el texto, toda la información de las tablas o figuras. No podemos hacer eso. No podemos redundar con todo en el texto y todo en las tablas y lo mismo en las figuras. Cada figura o tabla debe tener un mensaje propio y ordenados con números arábigos. Restringir el número de tablas y figuras al mínimo necesario. En general, las revistas tienen un límite de tablas y figuras. En general, 3 o 4 tablas, 1 o 2 figuras. Entonces, no es que podemos meter cantidad de tablas. Hay que seleccionar cuáles son las más importantes. En resultados, el párrafo 1 describe la muestra del estudio. ¿A quién estudiaste? No podemos empezar los resultados diciendo el OR encontrado entre la variable X y la variable Y fue tal. No. La primera parte tiene que ser en secuencia. La secuencia dice que primero debo mostrar, describir la muestra de mis estudios, demostrar mi población de estudio, mi muestra, tengo que mostrarlo. Eso se hace generalmente en el texto o en el cuadro que se denomina características generales de la población. El párrafo 2 debe mostrar el análisis univariado, ¿sí? En el análisis univariado, sino que yo describo cada variable una por una, frecuencias, porcentajes, medias, desvío estándar, rango, etc. Análisis univariado. El párrafo 3 debe abordar el análisis bivariado, ahora una variable con otra, bivariado. ¿Cuál es la relación entre resultados y las variables explicativas? ¿Okay? Es decir, entre las variables independientes y las variables dependientes. Y el párrafo 4, el análisis multivariado. ¿Cuál es el resultado cuando se han tenido en cuenta los factores de confusión o intervinientes? Entonces, análisis multivariado. Fíjense, esa es la secuencia lógica que deberíamos abordar al mostrar los resultados en el artículo y en la tesis. ¿Ok? Lo primero que debe mostrar en resultados, ¿qué es? Es su muestra. Su muestra. ¿Cómo está constituida su muestra? Si es un diseño de casos y controles, la muestra será distribuida en columnas, los casos y los controles, en 2 columnas. ¿Okay? Luego vendrá el análisis univariado, describiré variable por variable, en el caso que sea necesario. Luego vendrá el análisis bivariado, pero lo que no debo hacer es repetir el texto con lo que muestro en las tablas o en los cuadros. Y finalmente, el análisis multivariado. Reglas de oro para reportar números. Los números menores de 10 son palabras, ¿sí? Esto es importante. En el grupo de estudio, 8 participantes, el término 8, como es menos de 10, se escribe con palabras, no con números. Números de 10 o más se escribe con números. Hubo 120 participantes. Entonces, si yo pongo encontramos que 9 pacientes, tengo que poner la palabra 9, no el número. Pero si hay más de 10 lo que estoy mencionando, ya puedo poner los números en el texto. Las palabras, no los números, comienzan una oración. ¿Sí? 20% de los participantes, yo no puedo poner 20 con el número cuando estoy empezando una oración o un párrafo. Números menores a 1 comienzan con 0. ¿Sí?
el valor P fue de 0.003. No coloquen nada más, 003, sino deben colocar el 0 delante de la coma, ¿ok? Entonces, 0,003. No utilice espacio entre un número y su signo de porcentaje. 35.6% va junto, no va con espacio, va junto como aquí. De participantes tenía diabetes. Usa un espacio entre un número y su unidad. La altura media del grupo fue de 170 centímetros. Aquí sí se inserta un espacio. Como verán, hay una cantidad de reglas de oro para redactar. Eso fue tomado de este libro del British Medical Books, que es justamente de escritura científica, que también recomendamos. Es un libro amplio en el que está prácticamente todos estos números allí. Informe porcentaje con un solo decimal, si el tamaño de la muestra es mayor que 100. De los 200 niños, 10.4 tenían diabetes. ¿Okay? En general se recomienda acá usar un solo decimal cuando hablamos de la muestra. No utilice decimales si el tamaño de la muestra es inferior a 100. De 44 niños, el 10% tenía diabetes. No vale la pena usar aquí 10.3, por ejemplo. No utilice porcentajes si el tamaño de la muestra es inferior a 20. Si es menos de 20, hablemos directamente de números exactos, no de porcentajes. En rangos, use comillas A o una coma, pero no comillas, guión, comillas, para evitar confusión con un signo menos, en especial para regresión lineal. Por ejemplo, la altura media fue 162 centímetros, intervalo de confianza 156 a 168. Fíjense qué importante. Aquí conviene poner la palabra A y no el signo menos, porque eso puede ser confundido, o el guión medio. Use la palabra A en este caso. La altura media fue 7 centímetros y va 156,158. Ok. Valores P pueden llevar 3 decimales, los valores P. Ok. 3 decimales, 0.001. Las medidas de probabilidad llevan 2 decimales, al igual que sus intervalos de confianza. El OR, 2 decimales. Intervalo de confianza, 1.09 a 1.33. En cuanto a las tablas, en la parte de resultados, las tablas deben tener un título superior, debe ser corto, simple y directo. Se acepta, según Vancouver, solamente 3 líneas horizontales separadas solamente al inicio, al final y para separar los encabezados. Sí. Cierren su micrófono, por favor, para que no haya interferencias. Sí, cierren su micrófono. Gracias. Sí. A ver, ¿alguien tiene su micrófono abierto? Por favor, ciérrenlo. Sí, a ver, para poder continuar con la clase. Ok, vamos a continuar. Ok, entonces estábamos con las tablas. Deben tener notas de pie de página, indicar las abreviaturas, las pruebas estadísticas y pérdida de datos o información incompleta. Y no debemos cometer el error de copiar las tablas como salen en los software estadísticos. Esos son datos crudos o brutos que debemos transformarlos, debemos transcribir del software estadístico al Excel y armar nuestras tablas o nuestros gráficos. Tablas, contenido más común, tabla 1, características de los participantes, datos de presentación clínica. Esa debe ser la tabla 1. Nos muestra la población general de estudio. Tabla 2, comparaciones entre grupos, incluyendo ORs y sus intervalos de confianza. Tabla 3, análisis de regresión múltiple, factores significativos y algunos otros no significativos relevantes. Estas son algunas de las sugerencias de las tablas más comunes que se utilizan en los artículos. Por ejemplo, tabla 1, ¿sí? Tabla 1 con su título corto, características, variable 1, 2, 3, el n, el porcentaje. Si es una variable numérica, le daré la media y su desvío estándar. Variables categóricas, categoría valor 1, valor 2, etc. ¿Sí? Media y desvío estándar es lo que debemos utilizar si la variable es numérica, por ejemplo. Aquí tenemos una tabla 3, análisis crudo y ajustado entre violencia contra la mujer, por ejemplo. Entonces aquí están
las variables, el n, porcentaje de nutrición crónica y su intervalo de confianza, la razón de proporciones crudo y la razón de proporciones ajustada. ¿Sí? Fíjense, ahí está entonces un ejemplo de una tabla. Finalmente, las figuras deben ayudar a la comprensión de los datos, deben verse bien en escala de grises, nunca utilizar en 3 dimensiones porque generalmente eso puede complicar el tema de la revista, enviar en un formato de buena calidad o editable. Las figuras previamente publicadas deben indicar la fuente de origen. Estoy tomando una figura que ya ha sido publicada, tiene que ser con la citación y el permiso de la fuente de origen. Entonces, una figura, por ejemplo, el título de la figura según Vancouver no va en la parte superior, sino va en la parte inferior. Todas las imágenes, las figuras van en la parte inferior, con el número, el título, ¿sí? Y ahí está entonces, de tal manera que ahí tenemos esta figura con los colores correspondientes. Entonces, nosotros tenemos que evaluar en la redacción del artículo y de la tesis cuánto voy a poner en texto, cuánto voy a poner en tabla, cuánto voy a poner en gráficos o si voy a utilizar ilustraciones, ¿sí? Muy bien. En cuanto a contenido, el texto tiene 3 estrellas, tabla tiene 4, o sea que yo puedo resumir más contenido con tablas, por ejemplo. Entonces, debo alternar texto con tablas, pero no repetir en las dos. En un gráfico hay menos contenido, pero en cuanto a precisión, el texto es mucho más preciso. También comparte precisión la tabla y menos precisión el gráfico. La ilustración tiene poca importancia acá. Y el impacto, por supuesto, el texto tiene menos impacto porque hay que leerlo, es más denso, más aburrido. La tabla es generalmente más concurrida y mucho más todavía, más impacto tiene un gráfico. Ustedes van a ver que cuando alguien hace una presentación de un artículo o referencia a un artículo en una conferencia, ¿qué va a tomar? Los gráficos, las tablas y los gráficos. Y si hay alguna ilustración fisiopatológica, por supuesto también, ¿cierto? Entonces, ahí vemos la importancia de alternar textos, tablas y gráficos. Y finalmente viene la parte de la discusión. La parte de la discusión es el sello del autor, del investigador. La parte de introducción es tomar lo que ya está publicado. La parte de material y métodos puede consultar con otros y tomar lo mejor de lo que ya está publicado en cuanto a metodología. Más o menos lo puede manejar. La parte de resultados también podría manejar bien su base de datos, pero la parte de discusión es el sello del autor. Es allí donde se muestra el cerebro o el ojo atrás del cristal, ¿sí? Es decir, nos está mostrando el perfil y la capacidad y el potencial del grupo de investigación. El primer párrafo en la discusión debe presentar la evidencia generada. ¿Qué mostró este estudio? En el primer párrafo debo ir directamente a decir, este estudio es importante por esto. Debe responder al objetivo de la investigación y por qué es importante. Entonces, fíjense que en discusión yo debo empezar un primer párrafo diciendo entonces en el artículo qué es lo que hemos encontrado, la respuesta al objetivo y por qué es importante el artículo. En el cuerpo de la discusión, yo debo redactar según secuencia de sus principales resultados. Cada párrafo disgrega e interpreta sus resultados positivos o negativos y los compara con hallazgos similares. Las coincidencias nos pone contentos. Las diferencias con los resultados publicados nos debe generar hipótesis o explicaciones de por qué en nuestro estudio salió diferente. Debe explicar cómo sus resultados están de acuerdo o no con otros estudios o con otras teorías. Eso es muy importante. Por eso es que aquí, el investigador pone su perfil, ¿sí? Su perfil cognitivo queda claramente definido en la parte de la discusión. Discuta cómo los resultados apoyan o refutan la literatura actual. Entonces, eso está en discusión. Una parte que generalmente, además de poner el resultado más importante, responder el objetivo y entonces mostrar la importancia de mi estudio. Luego después, no voy a repetir todos los resultados acá, por supuesto. La discusión no es repetición de los resultados, para nada. La discusión es un análisis, un parafraseo de los resultados más importantes comparándolos con la literatura, viendo sus coincidencias y sus diferencias, ¿ok? Generando hipótesis nuevas, diciendo qué no hemos estudiado. Y por supuesto, viene el punto de la limitación.
Muchos de ustedes se olvidan de colocar esto en sus tesis y en sus artículos. Y se les va a preguntar las limitaciones. Es importante que primero nos critiquemos nosotros antes de que otros nos critiquen en nuestro propio artículo. ¿Quién mejor que el investigador que conoce las limitaciones en el desarrollo y en la ejecución del trabajo de investigación? Generalmente las limitaciones es el penúltimo párrafo. No esconda lo que no encaja en sus resultados. Sea autocrítico y sincero con el lector. Deje claro que conoce las limitaciones de su estudio, así como sus fortalezas. ¿Sí? Y finalmente vendrán las conclusiones. Es el último párrafo, reúne todo lo analizado y presenta la principal conclusión. Puede incluir o no recomendaciones. Debe ser clara, relacionada con el objetivo del estudio y respaldado por los hallazgos. No podemos concluir cosas que no se hayan mostrado en resultados y que no se haya discutido en discusión. Muy importante. A veces encontramos conclusiones que son muy bonitas, que son buenas, que son importantes, pero que no se desprenden del trabajo realizado. Las conclusiones solo se deben desprender y ser la consecuencia de su trabajo de investigación. La conclusión debe ser un resumen emocionante de las implicaciones de sus hallazgos, ¿sí? Entonces, y el qué de su investigación puede ampliar un poco su pensamiento sin exagerar las implicaciones, utilizando la especulación razonable. ¿Cuáles son algunos errores para ir finalizando en cuanto al tema de la discusión? Volver a mostrar resultados. La discusión no es una repetición de los resultados. Repetir información de la introducción. No podemos repetir lo que ya hemos puesto en introducción. Hacer afirmaciones que no se apoyan en sus resultados. Eso es bastante frecuente. Afirmamos cosas de otros artículos, de otros autores, de otros libros, pero no lo que sale de su trabajo. No presentan limitaciones, ese es un error frecuente. Comparaciones no adecuadas con otros estudios. A veces quieren comparar con otro estudio, pero resulta que el otro estudio no es comparable con lo que se está mostrando. Y conclusiones diferentes al resumen. Las conclusiones del cuerpo del artículo tienen que ser la misma a la que puse como conclusión en el resumen. No puedo concluir con cosas diferentes, ¿sí? Es la misma. Finalmente vendrá la parte de reference o referencias bibliográficas. En general se recomienda 20 a 35 referencias, depende del tipo de artículo y de la revista, pero en general no manden a publicar con 12 referencias. A veces me mandan artículos con 7, 8 referencias. Lo mínimo que se pide es 20 a 35 referencias bibliográficas para un artículo. A veces por sustentar rápidamente mandan el artículo con 5, 6, 7, 8 referencias. Y las referencias hay que citarlas y ubicarlas en cada lugar. Cuando terminen su tesis, a veces toman todas las referencias de la tesis, pero ni siquiera se dan el tiempo para ubicarlas y para ver si realmente que corresponden al artículo. Conocer el formato de las referencias. Ustedes han visto ya que el Zotero me permite hacer la gestión de las referencias bibliográficas y me permite transformar. Hay varios estilos, no solamente el APA y el Vancouver. Dentro del Vancouver está el Vancouver estilo Elsevier, el Vancouver Super Plus con superíndice, el Vancouver con solamente números arábigos con o sin paréntesis. Hay varios tipos y ahí les recomiendo que busquemos justamente en Style Zotero. Ahí ustedes van a poder descargar en Zotero todas las posibilidades de referencias bibliográficas. Y eso se hace rápidamente en 2 minutos. El correcto uso y colocación de las referencias. Cada vez más se pide el DOI de los artículos. Y cuando citan un artículo que no tenga DOI, es el available in o disponible en y el URL. Y el URL, ya que hoy estamos en la era virtual, digital, el URL tiene que ir con copiar y pegar con el link, copiar y pegar el hipervínculo. Cuando manden su artículo, tiene que ir con el hipervínculo en azul, de tal manera que cualquier lector automáticamente le da clic o pasa por arriba de la referencia y va al artículo correspondiente. ¿Okay? Eso es muy importante. Cada vez más la mayoría de revistas exige y pide estas características. Citar las fuentes más relevantes y que aporten mayor nivel de evidencia. No incluir citas de Wikipedia, FIA.com, Rincón del Vago, Tarea Fácil, etc. Citar principalmente artículos científicos. Si citan un artículo antiguo debe ser muy importante y necesario, lo mismo con libros y otras fuentes. No copiar y pegar, leer bien el artículo a citar, nunca citar la cita de una cita. Encuentren un artículo y al final
copian las 10 referencias de ese artículo que nunca han leído y que nunca han buscado. No se puede citar de otra cita. Siempre acudir a la fuente original, por difícil que parezca, ¿sí? Entonces, estas son las recomendaciones prácticas en relación al artículo científico. El día de hoy, semana 12, nos tocaba justamente a revisar con ustedes este tema del artículo científico. El artículo científico es justamente a ver, bueno, parece que aquí nos faltan algunas cosas, pero vamos a dejar acá ya. Ah, sí, nos faltaba esta parte, sí. A ver, para ir terminando con la presentación, quería compartirla porque usé el otro archivo. Vamos a terminar estas últimas 3 diapositivas, que son las conclusiones justamente. Usé el archivo anterior, este es el archivo final, que es el que creo que he subido con ustedes. Entonces, el artículo original sigue siendo el paradigma de las publicaciones científicas. Entonces, es muy importante lo que se cuenta cada vez más para indexaciones, para ranking de universidades, para currículum, es justamente los artículos originales o papers. Generar nuevo conocimiento y completar la difusión y publicación resulta esencial. No solamente hagan trabajos y los guarden para aprobar una asignatura o para recibir el título, sino que hoy el objetivo es completar la difusión y publicación. Los papers son la base de la medicina basada en evidencia. Entonces, la recomendación es completa tu trabajo de investigación y publica tu artículo original. La publicación es el medio, pero no el fin. Esto es muy importante. Cada vez más en el mundo y en nuestro entorno también, como muchos eh, entran en la carrera de publicar, publicar y publicar. Es importante publicar, pero la publicación no es el fin, es el medio. ¿Okay? La publicación es la comunicación científica, es la investigación para generar nuevo conocimiento, para dar solución a un problema. En este caso, para ayudar a las personas con problemas de salud a mejorar su calidad de vida, con de dolor o enfermedades, etcétera. Pero la publicación es el medio, no es el fin. Muchos de nosotros podemos correr tras las publicaciones y olvidar los principios, los valores, la ética, las instituciones y sobre todo las personas. La investigación tiene sentido si brinda una solución práctica en la vida cotidiana a las personas. Publicar por publicar no nos llevará muy lejos. Publicar con sentido, publicar para contribuir, por supuesto, ayudar a las personas, generar nuevo conocimiento, contribuir a la ciencia y, por supuesto, también obtener prestigio para la universidad, la institución, el grupo de investigación, pero siempre sabiendo que los valores, los principios, el honor, la integridad, la ética y las personas están por arriba de las cosas. Ahora a trabajar y completar tu proyecto de investigación. Muy importante, hay que dedicarle tiempo. No esperen la última semana porque no les va a alcanzar el tiempo, no van a realizarlo. Y recuerden que su proyecto de investigación es parte de su producto entregable que debemos completarlo dentro de las próximas semanas. Ok, muy bien. Con esto entonces vamos a dar por finalizado la clase teórica y con gusto si hubiera alguna pregunta o comentario antes de finalizar la actividad. ¿Alguna pregunta? Tienen ustedes ya la presentación, está en la plataforma para que lo descarguen y para que puedan tener la guía entonces de cómo escribir y desarrollar el artículo científico. ¿Alguna pregunta? Muy bien, no hay ninguna pregunta. Entonces, de esta manera entonces vamos a finalizar la actividad
el teórico del día de hoy. Vamos a dar unos 5 minutos para pasar a la parte práctica con el grupo de los días lunes. Y recuerden que esta semana, a partir de esta semana, gran parte de la parte práctica tiene que ver con que ustedes tengan listo su proyecto de investigación para empezar las revisiones. En 2 o 3 semanas debemos finalizar su proyecto de investigación. Muy bien, muy buenas tardes para todos ustedes. Gracias a ustedes, Cintia, Stephanie, Evelyn, Andrea, gracias. Anthony, Gracias. Gracias, doctor. gracias, Jorge. Jesús, Lugia, Ronnie, Jocelyn, Alexandra, gracias. Brigitte,